Yo soy la directora ejecutiva de Siembra, el Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial. Efectivamente, somos una organización colombiana. Trabajamos con comunidades afectadas por la extracción de recursos naturales. En Siembra consideramos que las comunidades deben poder elegir la vocación y el destino de sus territorios y hacerlo de acuerdo a sus cosmovisiones y sus apuestas de vida. Y por ello nosotros ofrecemos un acompañamiento sociojurídico que tratamos que sea integral a procesos de defensa territorial. ¿Cómo lo hacemos? Muy brevemente les explico que pues, lo hacemos utilizando litigio estratégico, lo hacemos trabajando incidencia política, lo hacemos contribuyendo al fortalecimiento de las organizaciones de defensa territorial con procesos de formación y capacitación. Y también a través de, tenemos un fuerte componente de investigación social que busca pues efectivamente construir herramientas y destilar información para la toma de decisiones y la incidencia, ¿no? Eh, me van a estar ayudando con el PowerPoint, porque entonces si quieren lo podemos poner al principio, desde el principio, aún no inició el PowerPoint, por favor. Eh, Simplemente, bueno, comentarles que trabajamos en varias zonas en Colombia. Una de ellas es el departamento del Chocó, eminentemente afrodescendiente e indígena. Trabajamos también con comunidades campesinas en resistencia frente a proyectos corporativos de minería y de hidroeléctricas. Y bueno, yo estoy aquí hoy para hablarles del caso Atrato. El río Atrato es un río, ahí sí ya les voy a pedir si me pasan a la siguiente slide. Es un río que se encuentra en el departamento del Chocó. El departamento del Chocó está en el mapa de Colombia, es este que está señalado en rojo. Y precisamente pues el río es este que se ve en azul acá en el mapa que tienen al lado. Y básicamente este es un caso interesante y es especial por ser heredero de muchos años de movilización social en el departamento del Chocó por parte de comunidades afrodescendientes e indígenas que exigían sus derechos frente a su situación social, ambiental, con el tema del conflicto armado pues, en la región también, ¿no? Para ponerlos en contexto, muy rápidamente, algunos de ustedes ya conocen el caso. Básicamente eso es un caso especial porque está apoyado en una sentencia. Se logró una sentencia, la sentencia T-622 del 2016. Es una sentencia que declaró al río Atrato como sujeto de derechos. Es decir, la Corte Constitucional colombiana declaró el río como pues eso, como un ente sujeto de derechos, le otorgó el reconocimiento de sus derechos a la protección, a la conservación, al mantenimiento, a la restauración. Esto era algo muy innovador, nuevo en la jurisprudencia colombiana, alrededor del mundo también. Fue el tercer río declarado sujeto de derechos en el mundo. Y bueno, básicamente también la Corte Constitucional lo que hizo fue reconocer algo que son los derechos bioculturales, reconocer precisamente el rol central del entorno, en este caso del río, en la definición de las formas de vida y de la cultura de las comunidades que habitan la cuenca del río. Les presento el río Atrato. Siguiente diapositiva, por favor. Ese es el río Atrato, creo que lo estaban viendo, este es el río Atrato. La siguiente diapositiva también nos muestra una foto, exactamente. Y bueno, en la siguiente slide podremos ver que, bueno, pues esto fue el resultado, como les decía, de un proceso de exigibilidad y articulación de los procesos y organizaciones étnico-territoriales frente a las afectaciones sobre su río. Ocasionadas, las afectaciones estaban ocasionadas por la explotación intensiva e indiscriminada de recursos mineros y forestales, y eso pues estaba generando daños como deforestación, alteración de los cauces del río, pérdida de biodiversidad, contaminación con sustancias tóxicas, con el mercurio, afectaciones en salud, en fin. En el siguiente slide van a ver, por ejemplo, algunos de esos efectos.
Este es, por ejemplo, partes del río. Antes vieron el río definido con su cauce, la selva alrededor. Este es el río afectado por la minería ilegal. Vemos en el siguiente slide también como algunas fotos de la explotación minera. También en el siguiente slide vamos a ver algunas imágenes. En la siguiente también, estas son las dragas. Aquí las personas de la comunidad que pues trabajan también en los huecos que dejan las dragas y la maquinaria. En el siguiente slide vemos cómo queda precisamente como ese paisaje después de que ha pasado la minería, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo interesante de este proceso? Lo interesante básicamente es que se consigue, como les decía, esa sentencia de 622 y se expide una serie de órdenes para que el Estado tenga que entrar a intervenir y asegurar una recuperación del río. Esto fue muy interesante porque, como les digo, básicamente las comunidades del Atrato ya venían alertando de una crisis socioambiental en su territorio y se organizaron y se hizo una acción jurídica para proteger sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la alimentación, a la autonomía. Y pues básicamente la Corte Constitucional les dio la razón y consideró que para proteger todos esos derechos de las comunidades era necesario proteger al río, porque el río, como les decía, tienen esa relación biocultural y el río, las comunidades dependen del río y el estado del río depende de cómo las comunidades interactúan con él, ¿no? Y en este caso en específico, pues la cultura chocuana está muy permeada por ese río, ¿no? Está muy atravesada por el río. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Muy rápidamente. Esto, si alguien quiere información adicional, luego se la podemos dar, pero muy rápidamente los resultados fueron una serie de órdenes. Siguiente slide, gracias. Siguiente, perdónenme si estoy en el slide que es. Exacto. Perdón, el anterior slide. Una orden que reconoce precisamente al río como sujeto de derechos y crea una comisión de guardianes entre la comunidad y el Estado para garantizar los derechos del río, ¿sí? Eso es algo que está operando actualmente. Dos, hubo otra orden, son muchas órdenes, pero pues yo les destaqué como las más importantes o emblemáticas. Una orden quinta que busca precisamente descontaminar la cuenca del río Atrato y sus afluentes. Siguiente slide. Una orden que tiene que ver con un plan de acción conjunto para neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que estaban afectando, o que están, porque siguen haciéndolo, afectando la cuenca del río Atrato. Una orden que está dirigida a implementar un plan de acción integral que permita recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación y asegurar así la soberanía alimentaria en la cuenca, que estaba muy afectada por esa, y sigue estando muy afectada por esos impactos que ustedes han visto en las imágenes. Y otra orden que está enfocada como a realizar estudios toxicológicos y epidemiológicos y ver cuáles han sido las afectaciones de salud, tanto en las personas como en el entorno, a causa del mercurio y de otras sustancias tóxicas. Entonces, ¿cómo está? Siguiente slide, por favor. ¿Cómo está actualmente el proceso? ¿En qué punto se encuentra? Para ser muy breve, yo quiero que sepan eso. La Comisión de Guardianes está funcionando, los avances en las órdenes sobre el diagnóstico en salud ha avanzado, se tiene actualmente un plan para la descontaminación del río, que no ha sido implementado precisamente porque el año de implementación era este año pasado y con todo lo que ha venido pasando con el COVID, pues ha sido muy difícil avanzar en eso. Se tiene un borrador de plan para la recuperación de la soberanía alimentaria, que este año hay que trabajar en su concertación con las comunidades. Y, pues y también contamos con un plan del Ministerio de Defensa para erradicar la minería, a pesar de que este ha sido un plan como
sin mucha concertación comunitaria y con poco éxito, pues porque la minería ilegal está en manos de actores ilegales y eso pues sigue siendo como parte de la maquinaria de guerra que azota la zona, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha sido lo interesante? Yo creo que para ir cerrando ya mi intervención, a mí me gustaría como resaltarles como unos puntos para la reflexión y es, bueno, yo quiero decirles que este es un proceso que despertó muchísimo interés a nivel nacional e internacional. Quiero que sepan que varios procesos de defensa territorial buscaron replicar la fórmula del río Atrato. Ustedes tal vez conozcan los fallos que ha habido sobre la Amazonía como sujeto de derechos, el río Cauca en Colombia, el río Coello, bueno, varios ecosistemas también en Colombia han sido catalogados como sujetos de derecho. La Academia Nacional e Internacional se interesó muchísimo, tuvimos como mucha gente como interesándose por el tema, estudiándolo, debatiendo acerca de este tema de los derechos de la naturaleza, los derechos bioculturales. Se hicieron alianzas muy interesantes en torno a esto. Creo que hubo muchos expertos, artistas, un acompañamiento desde lo cultural que quiso darle como rodear ese proceso y ya me voy hacia las reflexiones finales. Una de las grandes cosas interesantes ha sido la gran apropiación que tuvo esta sentencia en las comunidades. Es decir, yo quiero que tengan muy en mente que esto fue como algo que se consigue fruto de una movilización social, fruto de una articulación entre organizaciones y bueno, básicamente las comunidades agarraron el fallo y son las que hoy en día están exigiendo que se cumpla con los derechos como guardianas del río. Como les decía, los guardianes del río son el Estado y las comunidades. Tenemos un cuerpo colegiado de guardianes con personas de 7 organizaciones que están vinculadas al proceso y que están haciendo como esa vigilancia para que se cumpla con los derechos del río. Algo interesante de este caso es precisamente las fórmulas innovadoras para tratar la problemática, es decir, como les decía, derechos de la naturaleza, derechos bioculturales, es decir, es interesante cómo la Corte precisamente entiende esa relación especial que existe entre el entorno, las comunidades, cómo las comunidades también en una forma de vivir única y propia y con esa propuesta son buenas para la conservación y para el mantenimiento responsable del entorno y cómo ese entorno necesita ser cuidado, restaurado, conservado para que las comunidades puedan vivir según su forma de vida y sus cosmovisiones. Y de ahí se entra como en un debate bien interesante sobre si es los derechos de la naturaleza, sobre comprender la cuestión de los derechos bioculturales. Y eso pone un desafío, nos pone un desafío que creo que es súper relevante en el momento en el que estamos. Me refiero al momento en que estamos de crisis climática, crisis civilizatoria, sobre las comprensiones del relacionamiento entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Y cómo, ya te veo Rubén, ya voy a ir terminando, voy cerrando. Entonces, como eso, ver cómo ese relacionamiento entre el ser humano y la naturaleza es algo que puede comprenderse de una forma distinta y desafiar conceptos y proponer nuevas comprensiones jurídicas para dar cabida a otras formas de ver el mundo. Y yo creo que la pregunta está ahí, ¿estamos dispuestos a cambiar las estructuras que sustentan nuestra forma de ver el mundo y que nos han conducido al caos climático, a una polarización social que vivimos en el planeta? Siento que, no sé si esta sea la fórmula, no lo sabemos, lo hemos estudiado, lo estamos explorando, no sabemos si esta sea la fórmula, porque muchas veces nos dicen, pero esto de dar derechos al río, ¿cómo se entiende? Pero está claro que no vamos a cambiar la realidad que vivimos con las fórmulas de siempre. Entonces, también avanzar en este tipo de fórmulas es algo que nos propone propuestas interesantes. Y ya para cerrar definitivamente, me remito un poco a lo que ha dicho mi compañera Libe, es desde la solidaridad internacional, ¿qué? ¿No? Y es desde la solidaridad internacional a mí me parece que es muy importante que ustedes desde la red CITSE, desde las organizaciones, puedan seguir visibilizando y apoyando las luchas en el territorio.
creo que es extremadamente importante el trabajo que SIT se ha venido haciendo y que tantos años hemos venido trabajando de la mano para una incidencia en el posicionamiento de las situaciones en los territorios y un posicionamiento no solo anecdótico de las otras formas de ver el mundo y de relacionarse con el entorno, sino más bien como unas alternativas reales ante esta crisis climática. Y eso, posicionar también esas formas nuevas de pensarnos el modelo, ¿no? Como, o sea, sí, pensarnos nuevos modelos no solo pasará por apoyar propuestas comunitarias en su consolidación, sino en proponer modificaciones y cambios en la arquitectura de un modelo económico actual, cambios en el derecho, en las estructuras y conceptos jurídicos que soportan precisamente como este caos en el que estamos, ¿no? Yo creo que lo dejo aquí. Creo que ya no tenía más slides. Sí, ya se terminó. Entonces, muchas gracias. Espero que les haya gustado y que haya sido clara la exposición.